Un cordial saludo a todos nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales y también a través de la emisora Esperanza Radio Colombia. Hoy estamos desde la ciudad de Bogotá generando este programa que se llama Estudiando para Compartir. Estamos llegando a la lección número 2 de este trimestre que se titula El Génesis como fundamento. Bienvenidos a Estudiando para Compartir. Este es el repaso de la lección de Escuela Sabática. Y para este programa, en esta oportunidad, hemos invitado a dos compañeros, dos pastores que nos acompañan desde la Asociación Centro Occidental en la Unión Colombiana del Norte. Quiero dar una bienvenida muy especial al pastor Giovanni Quimbayo. Pastor, muy buenos días. Buenos días, linda familia. Muy grato poder estar acompañándolos en esta ocasión. Muchas gracias, pastor Quimbayo. También saludamos al pastor Manuel de Jesús Puello, que nos acompaña también desde la Asociación Centro Occidental. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor Oscar. Para mí es un grato privilegio poder compartir con ustedes. Gracias por estar allí en sintonía, viendo pues este lindo programa. Bien, gracias. Y saludamos a los hermanos que a ellos los ven también en este momento desde este programa. Queremos iniciar en el día de hoy preguntándonos o buscando cómo hacer más atractiva la escuela sabática para que más hermanos y más amigos pues asistan desde temprano a la iglesia, porque siempre es un desafío. Así que, Pastor Quimbayo, ¿tiene usted un tipcito de su experiencia que pueda compartir? Qué tan importante el poder pensar en nuestros hermanos. Se ha dicho que la escuela sabática es el corazón, el alma. Y se ha dicho que también la escuela sabática es la agencia ganadora de esas almas. Así que resulta ser lo más preponderante, lo más importante dentro de la escuela sabática, las personas. Siempre he pensado que es muy importante descentralizar, llevar la escuela sabática, sacarla del templo, del horario de la mañana y llevarla a la casa, a los grupos pequeños, en semana, estar atentos a través de una red de WhatsApp, a través de un compartir, un té en la semana, poder encontrarnos con los hermanos y así fortalecer esos vínculos, esos lazos que de alguna manera nos sentimos tan importantes y sentimos que es tan importante nuestros hermanos, amigos que se conforman como una familia para nosotros, que no vamos a querer perdernos de mañana también estar en el templo. Pero si en la semana es como si no existiésemos y si de pronto llegamos al templo y tampoco hay un saludo cordial, un momento de confraternidad bien marcado, será muy tedioso pensar ir a la iglesia porque lo vamos a sentir extraños. Así que podría dar esa orientación. Muy bien, interesante la expresión que él usa, ¿no? De descentralizar, sacar de la iglesia para atender también durante la semana a nuestros hermanos. Nos aseguraría la asistencia de los hermanos y los amigos. Pastor Manuel, ¿usted tiene algún tipcito de su experiencia con las escuelas sabáticas que nos pudiera compartir? Claro que sí, yo creo que uniendo lo que el pastor Quimbayo acaba de mencionar, las personas tienen una motivación para ir, pero al momento de llegar allí a la iglesia deben encontrar un programa bien preparado, una bonita alabanza, algo que sea especial para las personas que han llegado, tanto los hermanos de la iglesia como los amigos que los hermanos han traído, para que vean algo especial ese día. Debe ser algo especial. Muy bien. Un programa especial, atractivo, que guste, que cautive. Bien, queridos, pues para nuestros maestros de escuela sabática es sumamente importante que tomemos en cuenta estos tipsitos y los apliquemos en nuestras escuelas sabáticas. Puede que no en todas las iglesias funcione de la misma manera, pero el principio es lo que tiene que ser más importante. Bueno, amados, vamos a entrar en materia para el desarrollo de la lección. El Génesis como fundamento.
Este trimestre, pues es un trimestre que nos invita a reflexionar en aquellos elementos que la palabra de Dios nos aporta con el fin de poder comprender mejor las Escrituras. Así que hoy, estudiando acerca del Génesis como fundamento, yo quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Por qué, Pastor Quimbayo, es esencial considerar el Génesis como el fundamento precisamente para interpretar correctamente las profecías y las enseñanzas bíblicas posteriores? Claro que sí, pienso que el fundamento es lo que se coloca primero y tiene que ser tan sólido, tan bien fundamentado, y por eso el Génesis, que es el libro del comienzo, donde podemos ver a ese Dios que no solo diseña, que no solo crea, sino que manifiesta su cuidado por la creación, colocando todo en perfectas condiciones. Así que el Génesis establece la verdad de ese fundamento de la creación, como también ahí encontramos también la caída en el Génesis, en ese comienzo, la primera caída, claro, haciendo salvedad que hubo una primera caída en el cielo, ¿no? Que fue la de Luzbel, pero en el marco de la humanidad, de la creación del ser humano, encontramos esa caída ahí en el jardín del Edén, en el comienzo, pero también ahí encontramos también en el Génesis la restauración, la redención, esa base maravillosa donde coloca a Cristo en el mismo Génesis como la posibilidad para yo poder nuevamente conectarme con mi Creador. Hay un pensamiento interesante que la sierva del Señor menciona, y es que la historia de la caída nos muestra la provisión de Dios. Por haber caído, entonces viene la ejecución de la provisión. Dios hace una provisión. Y es precisamente ahí en el jardín del Edén donde se materializa esa provisión a través del Cordero, un tipo de Cristo Jesús, pero también ahí hay una simbología con las hojas de higuera, la intención del ser humano de decir, no ha pasado nada, solamente fue un impasse, solamente fue un episodio. Así que muy interesante tener al Génesis como esa base, como esa sustancia para el desarrollo de toda la escatología, de toda la profecía que hasta hoy estamos inmiscuidos en ella. Excelente, Pastor Quimbayo. Miren que, hermanos, el pastor ha hecho alusión a lo que es el título genérico de la lección de este trimestre, ¿no? Alusiones, imágenes y símbolos, como elementos o insumo que nos permite tramitar, comprender y estudiar la profecía de la Biblia. El insumo, el material lo tenemos en la palabra de Dios para poder comprender la profecía que nos habla acerca del futuro. Pastor Manuel, ¿cómo influyen las historias y los símbolos del Génesis en la comprensión de las profecías del Apocalipsis? Cuando nosotros miramos en el Génesis, encontramos allí varios aspectos importantes. Por ejemplo, nos habla de la serpiente, nos habla de Babel, nos habla también de la simiente. Todos estos elementos los encontramos también en el Apocalipsis, ¿sí? Cuando se describe toda esa trama de la humanidad, el desarrollo de la humanidad, el plan de Dios para la humanidad. Entonces hay una estrecha relación entre Génesis y el Apocalipsis. Génesis presenta la base, como decía el pastor Quimbayo, para poder comprender entonces toda la trama de la humanidad. Génesis habla de la serpiente, Apocalipsis menciona la serpiente, ¿cierto? La serpiente antigua. Entonces nosotros debemos ir al Génesis. Génesis habla de la mujer, Apocalipsis menciona la mujer, habla de Babel, el Génesis, Apocalipsis menciona también a Babilonia, que es la extensión de ese reino. Ya nos vamos a adentrar un poquito en esos elementos que introduce la palabra de Dios para ir comprendiendo la profecía de Apocalipsis, ¿no?
al comparar, por ejemplo, queridos, Génesis 22, por ejemplo, que la trataba, ¿no? La lección del 1 al 13, y Juan 1:29, ¿qué paralelismos, Pastor Quimbayo, se pueden identificar entre el sacrificio de Isaac, cierto que es un tipo, es la tipología que para claridad de los hermanos, la tipología hace referencia a eventos, circunstancias, experiencias individuales o familiares o de las naciones, de los pueblos, que hacen referencia a una realidad dentro del marco del plan de la salvación. Entonces, esta experiencia de Abraham, de Isaac, el sacrificio, ¿qué paralelos tiene con Jesús como el Cordero de Dios? Los sacrificios siempre tenían un componente muy especial y es la manifestación de la voluntad del Padre y la obediencia, la consistencia, la coherencia entre el propósito del que sostiene el universo y sostiene el plan de redención. Lo primero que yo encuentro es que en ambos sacrificios está la voluntad del Padre. Aunque duele, aunque no es lo que se quería, porque ¿quién va a querer sacrificar a su hijo? Pero era necesario, era muy necesario. En segundo lugar, encuentro que tanto el sacrificio de Isaac como el sacrificio de Cristo Jesús fueron en un monte, en un lugar visible. La posibilidad de la salvación no está recóndita, escondida. La posibilidad de la salvación está visible para nosotros hoy. Y pienso que es bueno hacer énfasis en este aspecto de estos sacrificios. Lo otro es que Dios siempre proveyó. Dios siempre tuvo un sustituto. Dios siempre, ahí en los dos casos, Dios siempre se dio la oportunidad de proveer. Y Elena de White, hablando de la ofrenda de Isaac, dice que se reveló en esa ofrenda la manifestación de la provisión de ese ministerio de la redención. Así que es extraordinario cómo tanto en el sacrificio de Cristo estaba la provisión para pagar esa deuda del pecado, como también en el caso de Abraham, ese dolor de perder lo que más quería, en donde había colocado todos sus afectos, donde había colocado sus sueños, donde había colocado la esperanza de la genealogía, ¿verdad? Ahí el Señor proveyó, Él proveyó para que ese sueño de Abraham se pudiese materializar, ya que era la promesa de Dios. Excelente. ¿Y cómo prefigura, Pastor Manuel, la experiencia de Abraham e Isaac, el plan de salvación a través de Cristo? Bueno, allí encontramos que ambos sacrificios fueron por voluntad del Padre, acabamos de mencionar. Sin embargo, también podemos allí encontrar que se representa el Padre Celestial con Abraham. ¿Sí? Abraham estaba allí simbolizando al Padre Celestial, quien ofrece a su hijo. Y también Isaac simboliza a Cristo. Isaac allí voluntariamente, porque él siendo un muchacho, creo yo que él podía irse corriendo. ¿Qué está pasando aquí, papá? O sea, yo voy a hacer el sacrificio. Sale corriendo, yo no quiero que me pase esto a mí. Sin embargo, estuvo sujeto a la voluntad del Padre, como Cristo también estuvo sujeto a la voluntad del Padre en el momento cuando fue a la cruz. Qué lindo, pastor, entender que la deidad se había colocado en acuerdo por si el ser humano llegase a errar, llegase a dar un paso en falso. Y ya el preacuerdo estaba. El hijo estaba consciente de que él iba a hacer el rescate, de que él iba a correr esa milla, de que su propia vida estaría en juego, su propia estabilidad. Pero el Padre, en este caso el Hijo y por supuesto Dios el Espíritu Santo, llegan al acuerdo para que hoy se pueda materializar y nosotros podamos tener una opción, una posibilidad.
Muy bien. Entonces, puntualizando, tenemos que Abraham de alguna manera simboliza o representa al Padre, Isaac simboliza o representa al Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero también el carnero que viene a hacer el sacrificio que finalmente se hace aquí en el monte, también representa al Señor Jesucristo. Es interesante. Y estos elementos que se mencionan allí son retomados también en el libro de Apocalipsis, en el marco de las profecías, para que nosotros vayamos comprendiendo. Hay otro elemento que se mencionó en la lección de esta semana, está en Génesis 3, del 1 al 15, y en Apocalipsis 12, 9, y es el tema de la serpiente, ¿no? La serpiente. ¿Qué papel o qué rol juega la serpiente en el conflicto entre el bien y el mal, pastor? Mis apreciados, es bien importante recordar que la serpiente es utilizada por Luzbel, ahora Satanás, y la utiliza ciertamente por su sagacidad, por lo que representa la serpiente, astucia, ¿no? En aquel momento, la sierva del Señor habla de una serpiente muy diferente a la que tenemos hoy. Un color dorado, volátil, llamativa, ostentosa. Era como una reina en el jardín del Edén, donde hacía presencia, no se pasaba desapercibido. Eso tiene una connotación bien interesante para hoy. Y es que donde el enemigo hace presencia, hay ostentación, hay sensualidad, hay iniciativa de placer. Y por supuesto, el enemigo hoy utiliza esa misma serpiente, ¿no? Hoy el enemigo tiene esa osadía de hacer uso de esos elementos que encontramos en la sociedad actual. Así que Satanás utiliza la serpiente para engañar. Exactamente. O sea, aprovecha. Es el mismo modus operandi. Oh, sí, ¿cierto? Lo mismo. El enemigo desde el principio ha sido engañador, padre de mentira, y a lo largo de la escritura se va dando claridad para que nosotros identifiquemos. Como dice el pastor, el enemigo no está en un lugar donde la gente no se sienta atraída a él, al contrario, trata de cautivar, así como lo hizo al principio ya en el jardín con Eva, lo sigue haciendo en la actualidad. ¿Sabe, pastor? Aunque allí mencionan que Satanás con toda su astucia engaña a Eva y hace que el ser humano caiga en pecado, sin embargo también se establece allí en Génesis la promesa de que Jesús va a obtener la victoria sobre Satanás. Eso es una esperanza ya allí en el libro de Génesis. Interesante. Y lo interesante es que no solo allí, sino que a través de Apocalipsis encontramos la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, es un vínculo directo entre serpiente y Satanás, entre serpiente y querer hacer daño, dragón. Así que ese vínculo es bien marcado. Y hoy día, no sé ustedes, pero yo, si me entero que por aquí hay serpiente, yo por aquí no paso. Y si es en el campo, le pido al hermanito que tiene la experiencia que vaya adelante y lo tratas, yo voy en el centro, siempre cuidándome de esa serpiente, porque la verdad es que es bien astuta, bien dañina. Y curiosamente nunca ataca de frente, siempre espera atacar por la parte de atrás. Entonces fíjense cómo cuando nosotros leemos la palabra de Dios encontramos esos elementos que nos van dando claridad para comprender la profecía, ¿cierto? La profecía en este caso del Apocalipsis. Como se estudiaba la semana pasada, algunos piensan que ¿para qué nos desgastamos tratando de estudiar o de comprender la profecía? ¿Para qué nos desgastamos en eso si hay tanta confusión en el mundo cristiano? Pero no necesitamos entrar en confusiones. La palabra de Dios contiene todos los elementos que necesitamos para tener claridad respecto a la interpretación de la profecía. Bueno, vamos adelante. ¿Cómo se relaciona la construcción de la Torre de Babel? Que es otro elemento bien interesante. Más adelante vamos a profundizar mucho más en esto, pero quisiera que pensáramos un poquito en ese relato o esa narrativa que encontramos en Génesis 11 del 1 al 9,
con la representación de Babilonia en Apocalipsis 17. Pastor Manuel, ¿usted nos puede ayudar con algo de eso? Claro que sí. Cuando miramos a Babilonia en el Génesis, vemos a la Torre de Babel, allí la gente queriendo construir una torre para llegar a donde está Dios y reclamarle qué pasó, por qué nos mandaste un diluvio, y también de alguna manera poder salvaguardar su vida, o si llegase Dios a enviar otro diluvio, se ve esa soberbia de la humanidad, ¿sí? Para enfrentarse a Dios, ¿sí? A la deidad. Así también en el Apocalipsis nos describe entonces esa Babilonia quiere hacer todo en oposición a Dios. Se opone a las leyes de Dios. Se opone a los principios de Dios. Entonces hay una estrecha relación entre estas dos partes, entre la Torre de Babel y la Babilonia que encontramos en Apocalipsis. Y el espíritu del pueblo, ¿no? A la hora de decidir hacer esa torre, ¿cierto? Hagámonos un nombre, ¿cierto? Para ser reconocidos. Es interesante esos elementos que aparecen allí en la descripción de la narrativa, ¿cierto? Y no solamente quiero reiterar eso también, queridos hermanos, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el Génesis da la base, pero no suelta los conceptos, los menciona por primera vez, ¿no? Eso es lo que dice la lección, analizaba eso. Hay expresiones que se utilizan por primera vez en el Génesis y se retoman a lo largo de las Escrituras, ¿no? Nosotros vemos que Babilonia llegó a ser un imperio fuerte, grande, que atacó al pueblo de Dios, fue en contra del pueblo de Dios, fue pagana, etcétera, etcétera. Y se retoma también nuevamente en el Apocalipsis para representar, simbolizar un poder, ¿cierto? Un poder en el cual convergen todos aquellos pensamientos que, como decía el pastor Manuel, están en contra del Señor. Así es. De lo que Él manda, de su voluntad. Bien. Quería hacer una pequeña mención Adelante, pastor. Respecto al poder, al barak que dicen los teólogos, el poder de crear. En Génesis encontramos ese poder que crea, el poder de la palabra. Y es precisamente ese poder concentrado en la lengua que hace que se destruya, que hace que se confunda. Y por eso el Señor nos permite, cuando nosotros hacemos mal uso de ese poder, entonces que ese mismo poder que es para construir, ahora sirva de destrucción, de confusión. Y hoy día nosotros encontramos ese poder de la lengua transmitido por las redes, transmitido por los canales en las redes, qué sé yo. Y tristemente hoy día destruye. Eso que el Señor había dejado para construir, que tiene poder para edificar, hoy el ser humano lo ha tomado por voluntad también del Señor para destrucción. Quería hacer como esa anotación. Muy bien, es bien interesante también entender que detrás de estas decisiones de los individuos, ¿verdad? Pues está Satanás, que engaña, que tergiversa, que tuerce, ¿verdad? Entonces, detrás de ese poder de Babilonia o de esa figura de Babilonia que se menciona en Génesis y se retoma a lo largo de las Escrituras para terminar en Apocalipsis, pues está el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Tiene algo más que agregar? Sí, que la Babilonia moderna trae confusión también. Miren la relación. A raíz en Génesis, cuando encontramos la Torre de Babel, esto generó confusión, ¿sí? Que Dios confundiera la lengua del ser humano para que no siguieran con ese proceder negativo que tenían. De la misma manera, en la actualidad, esta Babilonia moderna trae confusión entre las verdades divinas y la falsedad que presenta el diablo a través de tantos sofismas negativos. Excelente. Bueno, queridos, ya estamos llegando al final de este programa y yo quisiera lanzar una pregunta para los dos. Y es, ¿qué texto
¿Qué pasaje de la Escritura usted considera que es fundamental, que no se puede pasar por alto para estudiar en la clase de escuela sabática este sábado? Pastor Quimbayo, ¿usted qué texto tiene? Quería solo hacer una pequeña mención en cuanto a José y Jesús. Los dos tienen que salir de casa, de la comodidad de su hogar. Los dos, al venir a cada escenario fuera de casa, son atribulados, son acusados, son rechazados, pero finalmente los dos cumplen con un objetivo extraordinario: salvar a un pueblo, salvar a su gente. Y quería hacer esa mención que me parecía sumamente importante, ya que estamos hablando de los paralelismos y esto. Yo creo que el libro de los Salmos, en el Salmo 37, porque cuando hablamos de profecías y de lo que vendrá, nos produce nerviosismo, nos produce inestabilidad, nos produce ansiedad y estamos altamente perturbados. Y yo creo que es bueno recordarle a los hermanos que el que ha comenzado la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día glorioso y bendito de su venida. Y en el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová, cuando dice camino, está hablando de un futuro, pero también su presente. Encomienda a Jehová tu camino. Ojo, confía en Él. Aunque el sol caliente, confía en Él. Aunque el hombre se echará con el hombro y la mujer con el hombre, asuntos proféticos, confía en Él. Aunque las potencias están siendo desmoronadas, confía en Él, que Él hará. Amén. Esa podría ser el texto que me llenaría de mucha confianza en los asuntos proféticos. Gracias, pastor. Bien, en el marco del desarrollo de la lección, es importante entonces entender que Dios está al control de todas las circunstancias que se presentan en la historia de la humanidad. Pastor, un texto, un pasaje que usted considere que no se debe pasar por alto esta semana. Pastor Oscar, yo creería que no podemos dejar pasar por alto, yo no digo uno, yo tomo dos. Uno es el capítulo 22 del libro de Génesis, allí donde aparece la historia de Abraham e Isaac, y lo uno con San Juan, el capítulo 3, versículo 16, porque en ambos Dios proveyó allí el Cordero para salvar a la humanidad. Excelente. Pastor, usted mismo, ¿tiene una frase que resuma el punto central de la lección de esta semana? Claro que sí. Para entender el final, comprendamos bien el principio. Oh, muy sucinta, muy buena. Pastor. Un buen comienzo asegura un extraordinario futuro. Excelente. Bueno, queridos hermanos, hoy ustedes se dan cuenta de lo maravilloso del estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ofrece todo lo que necesitamos para comprender lo que está en el futuro, la profecía. Esto ha sido Estudiando para Compartir. Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Bendiciones para todos.